Saludo, mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga grandemente en este nuevo día, domingo, en que el Señor nos da para poder congregarnos y poder estudiar su palabra, la Biblia, que es inspirada y bendita. Estamos aquí una vez más para seguir avanzando con nuestro estudio de la Biblia en el libro de Hebreos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Y antes de leer la lectura, quiero compartir un momento de oración. Padre bendito, damos gracias una vez más a ti por tu amor, tu misericordia, porque tú nos permites estudiar tu palabra, la Biblia, escudriñarla, como dijo el Señor Jesucristo, y poder sacar provecho espiritual para nuestras vidas. Te ruego, mi Dios, que bendigas a cada hermano y amigo que se congrega para estudiar tu palabra, la Biblia. Que tú bendigas sus familias, bendigas sus ministerios, bendigas, Padre, sus trabajos. Que tú les prosperes a cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, me pongo una vez más en tus manos para ser usado por ti. Por Jesús. Amén. En Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 7, por favor, les invito a leer la escritura. Y dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí el apóstol Pablo, una vez más, al escribir este hermoso capítulo 13, nos damos cuenta que todavía seguimos viendo cómo él nos sigue hablando acerca del amor fraternal, como dicen en el principio del capítulo. Así que este día quiero compartir el tema: el amor fraternal se acuerda de su pastor. El amor fraternal se acuerda de su pastor. Ese es el tema para hoy. Así que, mirando la escritura, la palabra de Dios aquí abiertamente, nos damos cuenta que, en primer lugar, el pastor debe de cuidar la doctrina de la iglesia. A través de los años, yo he visto mucha gente pasar por nuestra iglesia y algunos que venían con una doctrina errónea, equivocada. Otros cuantos pasaron por nuestra iglesia a través de los años tratando de introducir una doctrina errónea y equivocada. Pero gracias al Señor que Él nos supo guiar, porque comenzamos a estudiar abiertamente la Escritura. Y la Escritura es la que me ha ayudado a través de los años a permanecer fiel en este bendito libro. El pastor, por consiguiente, debe también de cuidar de su vida para ser un buen ejemplo. Y esto es muy difícil, porque muchas veces la gente está acostumbrada a examinar y mirar la vida de un pastor con lupa, para buscar en él alguna falla y poder destruir su vida. El amor fraternal se acuerda de su pastor. Cuando el creyente tiene amor fraternal, se acuerda de su pastor. En primer lugar, por sus enseñanzas. Por sus enseñanzas. ¿En qué? En primer lugar, en la palabra de Dios. Observemos nuevamente nuestro versículo, capítulo 13, versículo 7 de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que su enseñanza, la enseñanza del pastor debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Es muy interesante que el Señor Jesucristo, en cuanto a este tema, en cuanto a la palabra de Dios, Él nos dio un mandato que se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 5, en el versículo 39.
Observa por favor San Juan 5, versículo 39. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Con un grupo de hermanos de nuestra iglesia, vamos a comenzar un instituto bíblico online para ayudar a todos aquellos que no pueden llegar a nuestra iglesia, que no nos hemos podido durante tantos meses ya congregar, y le hemos llamado a este instituto, en hebreo, escudriñando las Escrituras, basado en esta primera frase de San Juan 5:39 que el Señor Jesucristo nos mandó, escudriñando las Escrituras. El Señor nos manda a que cada uno de nosotros como creyentes conozcamos lo que dice la Escritura. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que solo el pastor debe de conocer lo que dice la Biblia. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que solo el pastor debe estudiar la Biblia. No, es un mandato a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada persona que quiere agradar a Dios, debe de escudriñar la Escritura, la palabra de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto al pastor. ¿Qué debe ser el pastor? Según el punto de vista de Pablo. En primer lugar, Pablo dice que el pastor debe de cuidar la doctrina. En el primer libro de Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, observemos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16. Observemos, dice el Señor Jesucristo aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le aconseja al joven predicador Timoteo esto, escribiendo al predicador. De hecho, Pablo escribió 3 cartas, conocidas como las cartas apostólicas. 2 cartas, primera y segunda Timoteo a Timoteo, y la otra a Tito, que eran pastores, son cartas pastorales. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina, la enseñanza. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué significa eso? Que si el pastor conoce la Escritura, la palabra de Dios, va a predicar la palabra de Dios. Y no importa que entre alguien que venga a la iglesia con otra doctrina, el pastor sabrá enderezar aquella iglesia, porque conoce la Escritura. Entonces dice el apóstol, pues haciendo esto, escudriñando la Escritura y cuidando de lo que dice la Biblia, haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué se va a salvar? De la falsa enseñanza, de la errónea enseñanza. Entonces el pastor debe conocer la Biblia. Pero si no la conoce, él por sí mismo, ¿cómo va a cuidar la enseñanza de la iglesia? Entonces, por eso es importante obedecer al Señor Jesucristo cuando Él dijo, escudriñad las Escrituras. Muy interesante esto que vemos aquí. Para ello, ¿cómo yo debo de escudriñar las Escrituras? ¿Cómo debo escudriñarlas? Es muy fácil. El apóstol Pablo nos enseña cómo hacerlo en primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 13. Observa, versículo 13, ¿cómo se escudriña la Escritura? Entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo, ocúpate, fíjate, en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 3 cosas clave. Primero, leer la Escritura. Luego, enseñarla, exhortar a la gente y enseñarla. Yo no puedo aprender algo si primero no lo leo. Debe haber primero lectura de la palabra de Dios. Y por pasar tiempo en la Escritura, en la palabra de Dios, yo puedo entender lo que ella nos dice. ¿Para qué? Para conocer bien la palabra de Dios. Porque la función que Dios le da a cada pastor es enseñar,
lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, la Biblia, y no lo que Él piensa, lo que Él cree. Nosotros no tenemos nada bueno que compartir a la congregación, excepto lo que Dios nos dejó establecido en la palabra de Dios e inspirado en la Biblia. Así que, por eso, Pablo, el apóstol, nos enseña que cada pastor debe ser apto para enseñar. 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 2, dice: no dador vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dije el versículo 2, perdón, es 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. Si el pastor no es claro, no es sencillo, porque una de las cosas que yo aprendí en mi vida es tratar de ser lo más sencillo para poder compartir la Biblia, la palabra de Dios, a las personas. Mientras más sencillo yo soy, mejor va a entender la persona. Es como enseñarle a un niño. Para que un niño entienda, yo tengo que usar un lenguaje de niño, con sencillez y humildad, para que el niño lo pueda entender. Apto para enseñar. ¿Para qué? Para que la gente entienda con claridad lo que dice la Biblia. Para que si la gente, los creyentes, puedan compartir también con sencillez y claridad la palabra de Dios a aquellos a quienes ellos les predican o les enseñan. Por eso, nosotros debemos de aprender de nuestros profesores. El maestro de maestros fue el Señor Jesucristo. Él con claridad, con sencillez, les habló a los discípulos. Cuando pasó una cantidad de aves, le dije: mirad las aves del cielo. Y todos ellos miraban como niños. Como cuando las tías van con los niños a la feria del jardín infantil, van a la feria. Y le dicen a los niños: mire, estas son naranjas, estas son peras, estas son plátanos. Y los niños, oh, sorprendidos, ¿verdad? Mirando. Mirad los lirios cómo crecen. Mirad el trigo, está blanco para la siega. Porque cuando corre viento, todo se inclina a su lado y la verdad se ven blancos, listos para cortarlos. Cristo. Pedro. No hay un mensaje más claro, sencillo, pero a la vez profundo y bíblico, como el mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés, trayéndole 3 profecías claras y abiertamente a cada uno de los judíos que le estaban oyendo, mostrándole que Cristo era el Mesías. Como resultado de ese hermoso mensaje, 3.000 hombres hebreos fueron salvados. ¿Para qué decir Pablo? Pablo, un hombre extraordinario en su claridad, en su forma de enseñar, en siempre estar haciéndole preguntas a los oyentes. Impresionante. Como Juan, con la humildad, con la sencillez y con la ternura con que escribe San Juan y las epístolas. Con qué ternura tan grande. Santiago, siempre llevando al ejemplo. Entonces tenemos que ser sencillos, humildes, en una forma básica, compartir la palabra de Dios sin enredo, sin tapujos, sino tal y cual la tenemos en nuestras manos. Por eso su enseñanza hay que reconocer al pastor en la palabra de Dios. Bajo eso, la iglesia le debe obediencia
al pastor, le debe obediencia. Vayamos por favor a nuestro pasaje en Hebreos capítulo 13, ahora en el versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces dice aquí la Escritura, obedeced a vuestros pastores. Y la verdad que yo he conocido tanta gente desobediente en muchas partes donde quiera que ha ido. Uno comparte la palabra de Dios, pide un consejo, uno da el consejo lo más simple, lo más claro, lo más básico posible, pero la gente igual hace lo que quiere, porque no quiere oír lo que la Biblia dice. Muchas veces el hombre está esperando que uno le toque el hombro y le lleve el amén a lo que ellos creen y desean. Pero cuando vamos a la Biblia es clara, porque la misma Biblia enseña que ella es como un espejo. Cada vez que nosotros nos miramos frente al espejo, a un espejo en la casa, el espejo revela tal y cual lo que aparece frente a él, sin poner ni quitar. Y es exactamente como en la Biblia se compara a la Biblia como un espejo. Pablo lo dice en 1 Corintios 13. Santiago también lo dice. Entonces, pero el hombre siempre quiere escuchar que uno le apoye en todo. Y muchas veces cuando uno no le apoya al creyente, el creyente se molesta y se va de la iglesia. A través de los años, yo he visto que cada creyente que ha salido de nuestra iglesia es por dos razones. Una, porque es un mentiroso y chismoso. Dos cosas que son prima hermana, la mentira con el chisme. Prima hermana, que siempre van juntas, casi nunca están separadas. Son comadres las dos. Y no, quieren hacer lo que ellos quieren. Y no están dispuestos, como dice aquí, a obedecer los principios divinos. En el pasado había una persona que yo tanto le aconsejé a ese joven. Tanto. Cuídate, hijo. Cuídate. Pero no. Ya hemos resultado. El verdadero cristiano es aquel que obedece al pastor. Yo jamás he aconsejado a alguien para conseguir un beneficio propio. Jamás he predicado un tema para conseguir un beneficio propio. De hecho, tú me conoces. Tú sabes quién soy yo. A través de los años. Has visto mi vida, has visto mi ejemplo, lo que pienso, lo que hago. Porque yo procuro ser el mismo. Aquí y en la quebrada del ají. Donde quiera que esté, yo soy igual. No cambio. ¿Por qué debe obedecer el creyente al pastor? Para que el creyente aprenda a cómo conducirse en su vida. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo en el capítulo 3 de su primera carta. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 15. Observemos. Dice, para que si tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mire qué sabias las palabras de Pablo. Si yo tardo en llegar, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Uno de los grandes errores que yo he visto en mi vida, que el creyente no quiere entender ni aceptar en su vida, es que
no entiende que el templo y la iglesia es como la casa de Dios. De hecho, mucha gente se pelea, discute. He conocido un montón de casos en mi vida donde los han agarrado a golpes, otros tirándose piedras fuera del templo ante todos los vecinos, y cuánta barbaridad que he visto en mi vida, hechas incluso dentro de la misma casa de Dios. Pablo le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Fíjate, que es la iglesia del Dios viviente. Así que cuando hables de la iglesia, o quieras hablar de la iglesia, antes de abrir tu boca y mencionar la iglesia, anda al baño y lávate bien los dientes. Lávate bien los dientes antes de estar criticando a tu iglesia. Porque la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte. ¿De qué cosa? Ve cómo termina el versículo. Ve cómo termina. Y baluarte de la verdad. Pero lastimosamente, muchos creyentes se dejan llevar por otra voz, por pajaritos. Muchos creyentes están escuchando a los pajaritos fuera de la iglesia. Pajaritos que le meten ideas en la cabeza y le meten la mentira, como el diablo. En la iglesia siempre debe estar en cada creyente, por sobre todas las cosas, la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Un hombre, una mujer que dice que es un creyente, debe ser como Cristo. Pablo nos dice que debemos conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y Cristo es verdad. Por consiguiente, siempre tiene que salir de mis labios la verdad, no la mentira. Un creyente mentiroso no es un buen ejemplo. Y no debería de estar en la iglesia. Porque la mentira nada tiene que ver con la verdad. No pega ni junta. Así que aquí Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo en llegar, mira, tú debes de andar, le dije, como sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, baluarte, columna. Las columnas son las que sostienen la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. La verdad ante todo. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Me viene a la mente un versículo que el apóstol Pablo dijo. Y debemos ser ejemplo. Ejemplo. Para el bien, lógicamente. 1 Timoteo capítulo 4. En el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En lo que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, recuerdo una vez más, te recuerdo, que era un joven, predicador y soltero, un pastor joven. Por eso, nadie te menosprecie, porque tú eres joven. No importa la edad que la persona tenga. Si es un hijo de Dios, debe ser un ejemplo. Pero ¿cuántas personas no quieren ser un ejemplo del Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas? Por más que uno enseña. He conocido muchos jóvenes, buenos jóvenes, pero no quieren obedecer. No quisieron obedecer. Y luego salieron. ¿Por qué? Porque les gustaba más la mentira. Porque les gustaba más el manipular. Porque les gustaba más el engañar a las personas. Pero la verdad siempre tiene que estar en la iglesia. Porque quien compró la iglesia es la verdad. ¿Dónde lo aprendemos? En la Biblia. Es más,
el mismo que compró la iglesia, que es el Señor Jesucristo, que es la verdad, porque Él es Dios hecho carne, orando en el libro de San Juan 17:17, dijo Jesucristo: santifícanos en tu verdad. Tu palabra, la Biblia, es verdad. Cada consejo que uno da de la Biblia es una verdad divina que viene desde lo alto, inspirada por Dios totalmente. Tito. Fíjate que Pablo dice ahora a Tito, otro joven predicador. Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 7, veamos: presentándote tú en todo como ejemplo a otro predicador joven y soltero. Le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Así que a Pablo le gustaba la verdad. Y es porque él vivía bajo la verdad. De hecho, el mismo Pablo escribió: sed imitadores de mí, mientras que yo soy imitador de Cristo. Así que Pablo no era como el padre de Catica, que predicó una cosa y decía otra, sino que él, cuando enseñaba a Timoteo, cuando enseñaba a Tito, lo hacía con propiedad, porque cada persona sabía cómo era Pablo. Por eso que él demanda de estos dos jóvenes predicadores que siempre anden en la verdad como ejemplo sobre todas las cosas. El verdadero cristiano se sujeta a su pastor. Una vez un matrimonio vino a hablar conmigo y me dijo en la mañana: pastor, después de la reunión podemos conversar. Sí, no hay problema. Y tomaron la decisión de salir de la ciudad de Santiago, irse a otra parte, a otra iglesia, a otra ciudad. Y me dice, antes que yo dijera nada, me dijo: pastor, yo quiero informarle, pero no quiero que usted no me diga nada. Muy bien, yo me quedé callado. Quedé callado. Solo le dijo una cosa: hermano, te pido un favor. ¿Cuál? No compares. No me compares al otro pastor. El resultado fue que duró menos que un candy en esa ciudad. Y después llegó con un perrito nuevo con la cola entre medio de las piernas, de regreso a Santiago. Muchas veces nosotros actuamos por sentimiento y emoción. Actuamos conforme a la gente nos pinta un cuadro hermoso, como le pasó a Eva. Eva, al ver el ángel de luz, al diablo, tan simpático, tan agradable, tan carismático, que ella le creyó más al diablo que a lo que su esposo le había dicho en cuanto a Dios, lo que le había dicho a él. Y ese es el diablo. El diablo está metido en cada reunión en las iglesias. Es el primero que llega y el último que se va. En cada reunión está presente el diablo. Y el diablo se manifiesta en una manera increíble en las vidas de las personas. ¿Por qué el cristiano debe sujetarse a su pastor? Porque el cristiano debe de reconocer al pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, encontramos que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, observa, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, fíjate, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hay que reconocer
Me recuerdo hace muchos años atrás un hombre que venía a nuestra iglesia. Cada vez que yo predicaba acerca del amor de Dios, me esperaba en la puerta y me abrazaba y me apretaba. Ay, pastor, qué lindo el mensaje. Le gustaban los mensajes que solo yo hablara de amor de Dios. Pero cuando yo no hablaba del amor de Dios, se iba, hermano, no se despedía ni una cuestión. La iglesia debe de reconocer a su pastor. ¿Cómo? Cada hijo debe respetar a su padre y a su madre. Muchos hijos, irónicamente le he dicho a los padres, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Yo no te elegí como padre. Como muchos creyentes han hablado mal de su pastor. Muchos creyentes. He oído yo hablar mal del pastor. Si yo ando mal, si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, la responsabilidad del creyente es orar por mí. Y luego acercarse a mí y decirle, pastor, yo estoy mal. Yo veo esto, porque usted está estando mal. O está diciendo cosas. O está fuera de la doctrina. Pero la iglesia, como iglesia, debe reconocer a su pastor y a sus líderes. Porque Dios los ha puesto allí. Es muy fácil juzgar. Es fácil criticar. Es fácil hablar mal de otro. Pero una cosa es estar en los zapatos del otro, que más fácil hablar. Fíjate que cuando uno está viendo un partido de fútbol, todo el mundo critica a los jugadores o al árbitro. Es fácil estar mirando y criticando a los demás. Pero otra cosa muy diferente es estar corriendo detrás de la pelota. Así que ten cuidado, mucho cuidado con ello. El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que no solamente la iglesia, el creyente debe de reconocer a su pastor, sino también tenerle en estima. Fíjate, capítulo 5, versículo 13. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La gente tiene el pensamiento erróneo, equivocadamente, que piensa que la iglesia es del pastor. Grave error, porque ningún pastor ha dado su vida por la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él compró la iglesia. Él la salvó. Él dio su vida por la iglesia. Cada uno de nosotros, como pastores, nada más somos siervos en las manos de Dios. Si yo he seguido hasta ahora, después de tanto tiempo que yo debiera ya estar jubilado, ¿pero por qué sigo? Porque el Señor me llamó. Yo no quise. Dios tuvo que poner su mano en mi vida. Y por eso que he aguantado tantos años y he seguido haciendo lo que Él me muestra que yo haga. Compartir la palabra de Dios con otras personas. Y otra cosa que tenemos que aprender, que no solamente debe para reconocer a su pastor y para tenerle en estima, sino que para acusar al pastor. Si un día tú me quieres acusar de algo que yo he hecho, tiene que tener testigos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Observemos lo que dice el apóstol Pablo aquí. En Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 19. Dice la Escritura: contra un anciano aquí es un pastor igual que presbítero y pastor, son las tres palabras que casi significan lo mismo.
contra un anciano o contra un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A mí me han acusado muchas veces de muchas cosas. Una vez una mujer tuvo la osadía de acusarme que ella quedó embarazada por culpa mía. Y lo más chistoso que yo nunca me he acostado con ninguna mujer que no es mi esposa. Pero me acusó así. Y otros me han acusado de otras cosas. Pero no tienen testigos. Hace un tiempo atrás un hombre me acusó. Yo le dije, tráigame testigos y yo le voy a creer. Y hasta casi me amenazó con abogado. Yo le dije, tráigame testigos. Si usted no me trae testigos, yo no le creo. Nunca los trajo. Y se fue de la iglesia. Así que tened mucho cuidado, porque la Biblia siempre nos da principios por los cuales uno debe de vivir. Hace años atrás teníamos unas dificultades nosotros aquí unos problemas, y un hombre de la iglesia me dijo, oye pastor, si cualquier cosa que pase, cuente conmigo, yo voy a ser su testigo, me dijo. Y yo mirándole le dijo, te agradezco, pero tú no me sirves como testigo. Él me abrió los ojos, ¿y por qué no? Porque tú me conoces en la iglesia. Si yo un día te voy a tener problemas en mi vida y necesitar testigos, yo le voy a pedir a mis vecinos. Y él se sorprendió. ¿Por qué los vecinos? Porque ellos me ven día y noche, semana tras semana, año tras año, meses tras meses. Mis vecinos son los mejores testigos porque me ven en todas las áreas de mi vida. En la iglesia es fácil ponerse el traje de cristiano y poner carita. Pero la realidad está en el barrio en donde uno vive. ¿Y sabes? Lo más curioso de todo, que el que me dijo que iba a ser mi testigo y me iba a apoyar, ha salido 2 veces de la iglesia. Y le gusta el chisme y la mentira. Imagínate. El tiempo me mostró a mí que yo no me equivoqué cuando le aconsejé. O no le aconsejé, sino que le agradecí diciendo, no, para mí los testigos que valen son mis vecinos, que me conocen día y noche. A qué hora salgo, dónde voy, con quién entra en mi casa, quién sale. Yo a ellos les creeré, aunque no van a nuestra iglesia, pero me conocen. La gente siempre lo conoce a uno. Los mejores testigos son la gente del barrio, no la familia, no la parentela. La iglesia le debe sostener al pastor. Es responsabilidad de la iglesia. El apóstol Pablo, en cuanto a esto, nos da cuadros muy interesantes que pinta el apóstol Pablo. Vamos por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 9, en el versículo 7. Primera Corintios 9, versículo 7. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Aquí las madres y los padres en nuestro país, como en todo el mundo, cuando un hijo es llamado a hacer el servicio militar, bueno, ahora es voluntario, pero cuando era obligatorio y también ahora, entrega a su hijo y el Estado, a través del regimiento, se tiene que hacer cargo del hijo y entregarle todo: alimento, pan, techo, abrigo, salud, lo que venga, armamento y todo lo necesario. Jamás el papá tiene que comprar el uniforme, el arma, los bototos, el cargo, ¿verdad? Nada. Siempre ha sido así. Así que, ¿quién fue jamás soldado a propia expensa? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. El labrador va a buscar de su viña y come, porque es de él. Él es el dueño absoluto de todo lo que él ha plantado. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Nadie. Todos van y sacan leche
Por algo él crió y es dueño de sus animales. Así que encontramos 3 cuadros aquí. El soldado, el labrador y el pastor de ovejas. Cada uno tiene derecho de tomar de lo que él ha producido y por lo cual ha trabajado para poder alimentarse. Bien, lindo cuadro que da el apóstol Pablo aquí. Y todo es correcto. Y todas las respuestas no a las 3 preguntas que hace aquí. Ahora, pasamos al versículo 8, 1 Corintios 9, 8. Pablo pregunta, ¿digo esto solo como hombre? Que nadie fue soldado a su expensa, ni que planta viña toma de la viña y que tiene un rebaño no toma leche del rebaño. ¿Lo estoy diciendo como un hombre común y corriente? La respuesta es no. Y luego hace otra pregunta en el versículo 8. Y dice, ¿no dice esto también la ley? Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Aunque la iglesia de Corinto, su gran mayoría era gentil, habían unos cuantos judíos. Que sin duda estos judíos se mimetizaron con los otros gentiles y dejaron de hacer lo que por años habían hecho. Sí, por eso que Pablo le escribe aquí y les trae a la mente la ley. ¿Por qué trae la ley? Porque habían unos cuantos judíos también allí. Bien, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Menciona ahora la ley. ¿Por qué? Porque Dios protegió a sus siervos, los sacerdotes, y la tribu de Leví en el pasado los protegió con la ley. Capítulo 9, versículo 8. ¿Digo pues esto como hombre? ¿No lo dice también la ley? ¿Y cuál es la respuesta a esa segunda pregunta en el versículo 8? Claro, la ley lo dice. La ley lo dice. Bien. Dios prohibió por ley a los judíos ponerle bozal en el hocico del buey cuando éste está trillando. Porque los judíos se habían dado cuenta que el buey, cuando estaba pisando el trigo allí en esa media luna y sentía hambre, de repente el animal se ponía a comer. Y el judío quería que el animal trabajase 12 horas de sol a sol, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el día solar para el hebreo, trabajara 12 horas sin comer. ¿Y qué hicieron? Le pusieron bozal al animal para que no comiera. Y fíjate lo que dice aquí la escritura, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, le dice el apóstol Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, tiene cuidado. Dios protegió a los bueyes, a los animales, por la ley. Si el animal está trabajando, el animal debe de comer, porque está produciendo. Ahora, otra cosa interesante aquí, que en la Biblia compara a los pastores con los bueyes. La Biblia compara al pastor con el buey, como la Biblia compara al hombre sin Cristo con un asno, que hay que quebrar la cerviz. Muy interesante aquí. Vamos por favor por un momento al libro de Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25. Y aquí en Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 4 dice, Deuteronomio 25, 4, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Qué interesante. ¿Sabías tú que este versículo aparece 3 veces en la Biblia? La primera mención se encuentra aquí en Deuteronomio, que está dentro de la ley. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley.
Porque Moisés había sacado todo el pueblo hebreo de Egipto. Y todos los que salieron murieron todos en el desierto, porque ellos mismos lo dijeron. Mejor es morir en este desierto que estar comiendo este pan tan liviano. Ah, sí, dijo Dios, ¿eso quieres morir? Y Dios fue muriendo de viejo cada uno de ellos. Ninguno por enfermedad. Y luego todos los niños que nacieron, porque anduvieron 40 años en el desierto, nacieron muchos hijos allí. Y con todos los que nacieron, Moisés los dirigió para entrar en la tierra prometida, aunque el propio Moisés no pudo entrar, sino que Dios levantó a Josué. Y a esos que nacieron, Moisés les enseña la ley nuevamente, porque la ley se repite 2 veces. Primero en Éxodo. Y esa ley en Éxodo la escucharon todos los que salieron de Egipto. Y la de Deuteronomio la escucharon todo el renuevo, los que nacieron en el desierto, que no conocieron Egipto. Entonces aparece allí. Interesante es que vamos a ver en la Escritura 2 veces más que Pablo lo cita en Corintios. Y vamos a ver cómo aquí el apóstol Pablo repite nuevamente este pasaje, no solo en Corinto, sino también en Timoteo. Porque también en Éfeso, que Timoteo estaba pastoreando la iglesia, había también una minoría hebrea, que era parte de aquella iglesia en Éfeso. Así que, por eso Pablo dice, ¿no lo dice acaso la ley? Todos los judíos agacharon la cabeza. No decían amén, sino que movían la cabeza avergonzados, porque ellos habían dejado de hacer y cumplir su responsabilidad. Dios, entonces, prohibió a los judíos ponerle bozal al animal cuando esté trabajando. Dios, entonces, compara a los bueyes con los pastores. Volvamos a Corintios 9, 1 Corintios 9, por favor. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Comparando los bueyes a los pastores. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8, voy a leer, del 8 en adelante, como repaso. Dice, ¿digo solo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Sí que lo dice, ya lo vimos, Deuteronomio 25:4. 9. Porque en la ley de Moisés está escrito. Fíjate cómo le cita Pablo. Recuerda que Pablo era un hebreo. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y les preguntan en el 9, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, tiene cuidado. Pero sigue en el 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Por los predicadores? Pues por nosotros se escribió, fíjate. Por nosotros los que predicamos, los misioneros que estamos predicando la palabra de Dios, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si nosotros le predicamos la palabra de Dios, es lo que Pablo quiere decir. Pregunta, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Pablo pregunta, si yo estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, ¿es un milagro, una gran cosa que ustedes hagan que me den una ofrenda? 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros que le estamos predicando la palabra de Dios? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Interesante. Aquí en este pasaje, Pablo en este momento no quiso recibir ofrendas de esta iglesia. No sé si no le estaba dando la iglesia, no quería dar, una iglesia egoísta, no lo sé. Pero con el tiempo después Pablo escribe. De hecho, la iglesia que más apoyó
en la obra misionera. Esta iglesia, la iglesia de Corinto, prometió que a Pablo, después de traer el evangelio a Pablo, le prometió a Pablo que le iba a ofrendar donde quiera que estaba. Y sabe que la primera iglesia que sacó el apoyo a Pablo fue esta. Vemos en Filipo cuando Pablo le escribe: ustedes me han enviado una ofrenda misionera donde quiera que yo esté. ¿Cuántas iglesias han prometido una ofrenda a un pastor o un misionero? Pura promesa. El primer mes, segundo, el tercero, y después se olvidan. Se olvidan. ¡Qué terrible! Dios nos ha mandado a ir y a ser discípulos a todas las naciones del mundo. La única manera en que yo puedo ir al mundo es por el dar a las misiones. Y si yo doy para las misiones, es como que yo doy para que otro esté predicando en mi lugar, es como que yo esté predicando. Y eso solo se cumple por dar dinero a las misiones, para cumplir con la voluntad del Señor en mi vida. Así que aquí el apóstol Pablo está enseñando que la iglesia debe de sostener a su pastor. Y fíjate cómo concluye aquí este tema en el capítulo 9 de 1 Corintios. Veamos ahora el versículo 13 y 14, donde Dios dice que los que predican del evangelio deben de comer del evangelio. Versículo 13, 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis? Mire que Pablo aquí nuevamente continúa con preguntas para hacerle remover, para despertar. Es como que toma a los creyentes de los hombros y los remece para moverle las neuronas y hacerle pensar y a entender qué es lo que la Biblia dice. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? ¿Del altar comen? 14. Así también ordenó el Señor. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas iglesias hoy y creyentes se hacen el loco? ¿Cuántos creyentes están muy contentos porque ahora, como no están recogiéndose las ofrendas ni los diezmos? Hace 4 meses que nuestra iglesia no recibe un peso. 2, 3, con hoy personas me han pasado a mí, han venido a traer sobres que los tengo guardados para entregar, hermano Juan Carlos. 3 de cantidad de gente. Qué interesante, qué interesante. Muchos no están cumpliendo y es lo que el Señor enseña. Aquí habla del Señor. Ya dejó Pablo atrás la ley. Dice, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor Jesucristo, a los que anuncian el evangelio. Ahora entramos en el evangelio. Pablo sale de la ley y compara cómo obligó a los judíos vivir bajo la ley y que tienen que sostener a sus pastores y no ponerle a sus sacerdotes y no ponerle bozal. Ahora Pablo pasa al Nuevo Testamento, al tiempo de la gracia, al tiempo de la iglesia, y hay muchos que niegan que el Nuevo Testamento habla del diezmo. Es cierto, el Nuevo Testamento no habla del diezmo, pero aquí encontramos principios abiertamente que la iglesia sostiene a su pastor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. La palabra evangelio no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo. La palabra Señor Jesucristo tampoco aparece en el Antiguo. Que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a su pastor. Pablo enseña que los pastores que gobiernan bien
Ahora es lógico que no todos los pastores gobernamos bien, porque Pablo divide en dos áreas aquí. Veamos qué interesante. Los que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. En 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Aquí el apóstol Pablo dice, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos, o los pastores, como dije hace un rato, los pastores que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí cuando habla de honor, el tema, la palabra honor, no se debe tanto al respeto, sino está hablando aquí de lo económico. Fíjate, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Son dos cosas diferentes. Una cuestión es predicar y otra cuestión muy diferente es enseñar. En el caso mío, yo soy más de enseñar que predicar. No tengo el don de predicar. Lo hago porque el Señor me pidió y me mandó, ¿verdad? Pero más me encuentro un maestro que un predicador. Como predicador le hago tan solo el empeño. Entonces aquí el apóstol Pablo está enseñando abiertamente que el anciano, el pastor que gobierna bien, debe ser tenido por digno de doble honor. Mayormente o principalmente aquel que predica y enseña. No todos los pastores predican y enseñan. La gran mayoría de los pastores solo predican. Y cuando algún alumno, cuando algún miembro de la iglesia quiere aprender más de la Biblia, ¿qué hace el pastor? Lo envía a estudiar a algún seminario bíblico, algún instituto bíblico, por aquí y por allá. Y él no se preocupa en prepararse y él mismo enseñarle la Biblia a los miembros de la iglesia. Esa es la diferencia. Una cuestión es estar predicando desde el púlpito y otra cosa muy diferente es estar en la semana en una sala con los alumnos compartiendo la palabra de Dios a los hermanos que quieren aprender. Aunque es cierto, no toda la mayoría quiere aprender, pero hay mucha gente que lo desea. Cuando comenzamos nuestro instituto online que tenemos los días martes, y anuncié, tal martes vamos a comenzar, a mí en lo personal se me ocurrió compartirle la noticia a mis amigos en Perú, Uruguay y Ecuador. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¡Ay, qué bueno, pastor, me alegro! Y la primer noche, el primer martes que comenzamos, 100 personas estaban reunidas ahí con nosotros en internet. Y esa fue la razón por la cual Dios puso en mi corazón la carga de comenzar un instituto online. Y estamos trabajando con un equipo para ello. Y vamos a anunciar cuando esté listo. Ya está casi, ¿verdad? Ya tenemos todo el primer curso y queremos mejorar algunas cositas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Eso significaba un montón de preocupación, montón de tiempo, montón de reuniones cada jueves con el equipo, ¿verdad? Un gasto, hubo que comprar equipos, hubo que pagar a personas que hagan programas, que hagan esto, que hagan esto otro, personas que conocen el asunto. ¿Y por qué lo hacemos? ¿No es más fácil para mí sentarme o acostarme y ver una buena película? ¡Claro que sí! Pero Dios nos ha llamado a compartir lo que Él nos ha dado. Y a través de estar beneficiando, ayudando a los hermanos de nuestra iglesia, yo dije, si voy a gastar el mismo tiempo, la misma energía, ¿por qué no compartirla con otros? Y la noticia
corrió. Y hay muchos otros de Venezuela. Nunca he ido a Venezuela. Pero hay hermanos que están estudiando. Se congregan cada semana allí. Ni les conozco, y hermanas, solamente por la cámara. Pero no les conozco personalmente. Pero están fascinados. Y ese es el punto. Que nosotros podemos bendecir a otros con la palabra de Dios. Porque, repito, una cuestión es predicar. Y otra más diferente es enseñar. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel pastor que predica y enseña debe de bendecirle con un doble honor. Capítulo 9 del 1 de Corintios. Recordemos, 1 Corintios 9, 8. Aquí en 1 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 8, dice la Escritura, ¿digo solo esto como hombre? ¿No lo dice también la ley? Entonces la iglesia tiene que preocuparse de su pastor. Sobre todo si su pastor está predicando y enseñando. Y la iglesia debe entonces sostenerle económicamente. Por eso que Pablo trae a la luz a esos pocos judíos que no estaban cumpliendo con la ley del ofrendar y diezmar, trae a la mente y les dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Acaso no dice el Antiguo Testamento, la ley hebrea, que nosotros tenemos que dar por ley? Y no taparle la boca al pastor. Una vez yo me encontraba hace muchos años atrás en una ordenación de un pastor. Y uno de los pastores, serio, nunca ese pastor fue chistoso, que yo sepa, por lo menos, que lo conozco muchos años. Él dijo en esa ordenación que ellos pedían a Dios, Señor, te pedimos que tú le hagas al pastor que vamos a ordenar humilde. Y nosotros le hacemos ser pobre. Qué triste cuando yo vi eso. ¿Cómo puede ser que un cristiano pueda decir aquello? Así que el pastor debe de ser sostenido por la iglesia. Veamos qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, en el versículo 7, veamos lo que dijo el Señor Jesucristo. Lucas 10, 7. Observa, por favor. Y posad en aquella misma casa. Aquí el Señor Jesucristo está hablando cuando ordena, había llamado y preparado 70 hombres. Muy interesante la cuestión de los números en la Biblia. 70 en el Antiguo Testamento, 70 en el Nuevo. Preparó los 70, le enseñó la Escritura y los envía a predicar. De puerta en puerta, de dos en dos. Dice el versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Has escuchado eso? ¿Acaso no escuchamos eso de los labios de Pablo? Recientemente. Cristo dijo, porque el obrero es digno de su salario. Y Pablo escribe exactamente lo que Cristo Jesús dijo de sus propios labios. Y en segundo lugar, para ir terminando, por su conducta o fe. Recuerde que el tema es el amor fraternal, se acuerda de su pastor. Primero vimos de su enseñanza y segundo lugar por su enseñanza y segundo lugar por su conducta y fe. El pastor debe tener buen testimonio ante los no creyentes también, ante los incrédulos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dice, 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los que no son creyentes, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Así que el pastor debe tener buen testimonio, no solo ante la congregación, no solo delante de los hermanos, poner la carita bonita, sino también delante de sus vecinos,
delante de donde quiera que esté que no van a la iglesia. Y también el pastor debe de comportarse como es digno del Evangelio. Hace muchos años atrás yo acompañé a un pastor. No sé, no me acuerdo la razón por la cual, pero llegamos a una posta, que estaba allí en Villaseca. Antiguamente en Irradosal con Villaseca. Y llegamos allí, y había una salita pequeña donde se da los reportes cuando llega gente golpeada. Y había llegado un niño pequeño, muy golpeado por los padres, y lo habían llevado los vecinos. Y el carabinero, la policía le pregunta, ¿y por qué? ¿Quién trajo a este niño? ¿Y por qué razón? Y las vecinas dijeron, los papás siempre abusan de este niño, le pegan, bla, 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 bla. Y mi amigo pastor se dirige a él ya había dicho, ya habían escuchado algunos gente que andaba allí en esa oficinita, en esa sala, que era pastor. Y le dice este pastor al niño, mira hijo, cuando tú crezcas, pégale a tu papá. La gente inmediatamente cuando escucha eso, dijo, oiga, ¿no dijo usted que es un pastor? ¿Cómo le da ese consejo a ese niño? Cuando yo escuché eso, lo único que quería que la tierra se abriera y me tragara. Qué terrible, así que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Veamos qué es lo que Pablo aquí dice en Filipenses capítulo 1, en el versículo 27. Veamos, Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si tú crees en el Evangelio de Jesucristo, entonces compórtate como tal. El apóstol Pablo nos dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día entre los muertos. Eso significa el Evangelio. Y para concluir, el pastor debe de cuidar la doctrina que se enseña en la iglesia. Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos, nuestro capítulo. Capítulo 13, en el versículo 9. El apóstol dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Fíjate el consejo al pastor. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón de la gracia. Así que tenemos que entender, hermanos, que debemos de cuidar la doctrina. Por eso yo debo conocer la doctrina bien. No sea que entre alguien a destruir la iglesia. Mucha gente llegó, sobre todo en el pasado, con falsa doctrina. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí, capítulo 6, versículos 3 al 5. Primera Timoteo 6, 3 al 5. Pablo dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo es claro y específico. El pastor debe de acabar su carrera cristiana con gozo. 20 de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que el apóstol Pablo aquí nos enseña abiertamente y nos anima
a seguir la carrera con gozo y terminarla con gozo. La iglesia debe de orar por su pastor. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, en el versículo 18. Dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 6, 18, lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pide oración por él. Nunca pidió, ay Señor, que me duele el estómago, estoy enfermo aquí. Siempre pidió para poder hablar con más certeza la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque fíjate, vamos a nuestro pasaje nuevamente, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Sabías tú que un día cada pastor dará cuenta a Dios, no solo de sí, sino cómo enseñó o dirigió a la iglesia que el Señor le puso? Cada pastor. El pastor es responsable de cómo va la iglesia, lo que enseña. Lastimosamente, hay muchos pastores que no creen esto, que lo único que han hecho es beneficiarse del dinero de la pobre gente. Así que el pastor un día va a dar cuenta, cada pastor va a dar cuenta a Dios de cómo gobernó en la iglesia, cómo la dirigió, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que el amor fraternal se acuerda de su pastor. ¿Te estás tú acordando y orando por tu pastor? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque es muy sencilla, fácil de entender, fácil de poder vivirla. Yo te ruego que tú bendigas a cada hermano que compone la iglesia y que cada uno pueda haber entendido esta enseñanza y lo que Hebreos capítulo 13 versículo 7 nos ha enseñado en este día. Que tú les bendigas grandemente. En el nombre de Jesucristo tu Hijo pedimos estas cosas y te damos gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo entrante, si así el Señor lo permite y nos da vida y salud. Muchas gracias por tu atención y que tengas una linda semana.